acuosos. Bien. Las magnitudes, ¿tá?, que nosotros vamos a ver, que es la variación de entropía, de entalpía, la energía libre de Gibbs, en realidad fue William Gibbs que relaciona todas estas magnitudes para saber si en estas reacciones nosotros consumimos o liberamos energía. Ustedes en este primer trienio van a ver toda la fisiología de nuestro cuerpo y que va a precisar de muchísima energía. Por ejemplo, para lo que es la contracción muscular, cuando se une la miosina con la actina, ahí yo voy a tener la hidrólisis del ATP, voy a romper una molécula de ATP para que eso pueda ocurrir, ¿tá? Después, los cofactores de cada reacción, que habrán visto ya la primera reacción, la tercera reacción tiene cofactores, consume energía para que puedan ocurrir. Y en muchas reacciones de nuestro cuerpo precisamos energía, ¿bien? Entonces, de eso es lo que habla la energía libre de Gibbs. Ahora, dependiendo de lo que nosotros tengamos, ¿tá?, de qué valor, si es positivo, si es negativo, si está en equilibrio, me dice en realidad qué reacciones hay entre el sustrato y el producto y si esa energía, esa reacción me está dando energía o está consumiendo energía. Y acá tenemos que tomar en cuenta los conceptos que ustedes vieron para metabolismo. Cuando nosotros hablamos de reacciones que pertenecen al catabolismo, o sea que yo estoy rompiendo, estoy degradando, como puede ser la glucólisis, como va a ser la beta-oxidación, ¿qué pasa ahí con la energía? Se libera. Se libera, son reacciones exergónicas, ¿tá? Son reacciones que me van a liberar energía. Lo contrario pasa con las reacciones anabólicas, con las de biosíntesis, la opuesta de la glucólisis, la gluconeogénesis, ¿tá?, la formación de nueva glucosa. Entonces, esas reacciones, o bueno, obviamente la síntesis de ácidos grasos también, esas reacciones son reacciones que van a consumir energía. Ahora, ¿cómo una reacción que consume energía puede ocurrir? ¿En qué se llama? Acoplada a una que la libera. Excelente. Siempre se va a acoplar a una reacción que va a liberar energía. Y también hay algo ahí importante, que yo me tengo que acoplar a una reacción que me dé un poquito más de lo que yo preciso de energía, ¿tá? Si, por ejemplo, para lo que es la fosforilación de la fructosa 1-fosfato, yo precisara 16 kilojoules sobre mol. Ustedes piensen eso como si fueran pesos. Yo preciso 16 pesos. No puedo acoplarme a una reacción exergónica que me dé 10, porque en realidad me va a estar faltando energía, me va a estar faltando plata. Entonces siempre me tengo que acoplar a una que me dé un poquito más, ¿tá? Esa es otra de las cosas que para los ejercicios tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Bueno, acá tenemos el primer concepto y esto es importante porque los conceptos teóricos van. Cuando yo hablo de que mi delta G es negativo, que es menor a cero, yo sé que la reacción va a ser exergónica, que ocurre de forma espontánea, y acá la relación que vamos a tener entre reactivos y productos, la concentración de reactivos va a ser mayor que la de productos. ¿Está? ¿Qué quiere decir que ocurra de forma espontánea? Dígame. Que no necesita que le agregues energía para ocurrir. Muy bien, ¿está? Ocurre sin pedir prestado nada, ocurre tranquilamente. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de delta G, un delta G real y un delta G estándar. El delta G real siempre va a ser el indicador del sentido de la reacción, ¿está? Entonces, cuando yo tenga un delta G menor a cero, que voy a empezar a escribir acá, delta G que sea menor a cero, ¿tá?, o sea, exergónico. ¿Qué quiere decir acá? Que la reacción ocurre en el sentido directo. ¿Bien? Y si ocurre en el sentido directo, si yo tengo una reacción que es A más B, que me da un sustrato que es C, en ese sentido la reacción ocurre, a mí me sirve, me libera energía. ¿Bien? Ahora lo contrario. Si yo tengo un delta G positivo, o sea, mayor a cero, ¿qué quiere decir? Que la reacción es endergónica, o sea, consume energía, no es espontánea.
Es como que si yo me pongo a cocinar ahora, pues quiero ponerme a hacer una torta y me fijo, hay huevos, sí, hay harina, sí, no tengo azúcar y le tengo que pedir prestado a la vecina que me preste azúcar. No fue de forma espontánea, tuve que pedir prestado algo. Bueno, las reacciones endergónicas lo que hace es consumir energía, ¿bien? Consumir energía en forma de ATP. ¿Y qué me va a decir mi delta G real? Si esta reacción no es espontánea, no va a ocurrir en el sentido directo, ocurre en el sentido inverso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo esta reacción, vamos a suponer que yo ahora tengo, bueno, C más D que me da E. Bien, pero esta reacción a mí me dio un delta G estándar que es más 12 kilojoules sobre mol. En este sentido, la reacción me da un delta G positivo, un delta G no espontáneo, un delta G que me está consumiendo energía. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo me sirve? En el sentido inverso. ¿Y eso qué sería? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si a mí me pide que de esta reacción yo tenga una reacción que a mí me sirva? ¿Qué haríamos en un cálculo, por ejemplo? Voltearla. Voltearla, ahí va, le damos vuelta el signo. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que para este lado, en el sentido opuesto, o sea, E para que me dé C más D, el delta G sería negativo. ¿Tá? Entonces, cuando me dice que ocurre en el sentido contrario, quiere decir eso. En realidad, en el sentido que ocurrió, es positivo, no me está sirviendo, pero en el sentido inverso, ahí sí me sirve. ¿Bien? Y lo otro que tenemos que recordar es cuando estamos en el equilibrio, que es cuando tengo un delta G igual a cero. En este caso voy a tener la misma cantidad de concentración de reactivos que de productos. En el anterior, en el delta G positivo, acá la concentración de productos es mayor a la de los reactivos. De esto nos pueden preguntar un concepto teórico, nos pueden poner cálculos, por supuesto, ya lo habrán visto en exámenes anteriores, o ponernos las gráficas, ¿está? Para eso tengo que recordar siempre esa relación. Un delta G menor a cero, fíjense, acá tenemos los reactivos y acá está el valor de mis productos, ¿está? El valor de los reactivos es mayor al valor de los productos. Me describe esta curva en la cual lo que nosotros estamos viendo acá, en lo que vendría a ser la amplitud de esta gráfica, es mi delta G, ¿tá? Es lo que yo estoy gastando de energía. Si por lo contrario tengo un delta G mayor a cero, endergónico, no espontáneo, el valor de los productos es mayor que el valor de los reactivos. ¿Bien? Para esto tenemos que tener en cuenta ecuaciones, ¿ah? Esta ecuación se usó en el semestre anterior, acá no la van a usar, que es cuando hablábamos del delta G estándar. El delta G estándar es un indicador de espontaneidad. ¿Qué nos quería decir eso? Que es un indicador de espontaneidad, ¿se acuerdan? Materia olvidada, materia salvada, chiquilines. ¿Qué Sí, si quiere decir? ocurre o no la reacción. No, cuando nosotros hablamos de lo que es un indicador de espontaneidad, son valores que van a ser siempre los mismos. ¿Ah? Es como cuando veían el producto iónico del agua y hacíamos la multiplicación entre la concentración de hidróxido y de hidrógeno y eran siempre los mismos valores, eso va a ser siempre igual. Y para esto vamos a tener un pH óptimo, una temperatura fisiológica, todo eso va a ser exactamente igual. Ahora, para este cálculo era menos R por T, que R es la constante de los gases, que si se acuerdan era 0,00831. Y la constante y la temperatura, que era la temperatura siempre en grados Kelvin. Por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, ¿se acuerdan que nos relaciona siempre productos sobre reactivos? ¿Bien? Pero acá lo que a mí me interesa en realidad va a ser esta ecuación,
que es la de delta G real, ¿está? Esta ecuación me dice que mi delta G real va a ser igual a mi delta G estándar más R por T por el logaritmo neperiano de los productos sobre los reactivos. Mirando la ecuación, recuerden siempre que antes de la flecha, yo acá tengo a mis reactivos o mis sustratos, las reacciones que estamos viendo ahora, y después de la flecha voy a tener a mis productos, ¿está? Otra de las cosas que tienen que recordar, más y menos separan términos, ¿está? Entonces, para que estos ejercicios nos dé bien, primero voy a tener que resolver esta parte y lo que me da, ahí le voy a sumar el delta G estándar. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, los valores de concentración de los productos lo divido sobre lo que me va a dar mi reactivo. A esa división lo que me da le voy a aplicar el logaritmo neperiano y lo que me da le multiplico, acá hay un por imaginario, pero es una multiplicación, R por T. La multiplicación de R por T nos da aproximadamente 4,7. ¿Ah? Entonces, si recuerdan esos valores, nos va a quedar chiche bombón. A lo que nos da, ahí le sumamos el delta G estándar. ¿Bien? Comenzamos haciendo ejercicios de estos. ¿Tienen ahí el repartido que les mandé? Sí, Sí, lo tengo que buscar, pero sí. Los mandé recién, tiene que estar ahí, enseguida del chat. Bien, vamos a empezar con esta, que es una de las que ustedes tenían en sus evaluaciones. Bien, bueno, acá me dice, calcula el delta G real de la reacción sabiendo que ocurre a 25 grados Celsius. Esto es importante que no pase desapercibido, ¿está? 25 grados Celsius equivale a 298 grados Kelvin, ¿tá? Si a mí me cambia esto, hay unos ejercicios que decía 37 grados Celsius, yo tengo que hacer el cambio, ¿tá? Sí o sí le voy a tener que sumar la diferencia. Yo acá en la diapo les puse, esperen que quería ponerlo y no me sale. Bueno, no sé qué toque. Bueno, esto es importante que no pase desapercibido, ¿tá? Igual se los voy a copiar acá, así les queda, que siempre lo tengan en cuenta. Porque a veces no se dan cuenta de eso, pasa desapercibido ese dato, ustedes hacen el ejercicio, seguramente esté el valor que les dé en las opciones y no sea el correcto, ¿está? Entonces siempre R por T me da 4,7, 4,7 cuando yo tengo 25 grados Celsius, que es lo que equivale a 298 grados Kelvin, ¿está? El R por T del cálculo de delta G real es con 298 grados Kelvin, ¿tá? Entonces me dice, y que las concentraciones de reactivos y productos son las siguientes. Glicerol 1-fosfato 0,5 mol, glicerol 0,3 mol, fosfato inorgánico 0,1 mol. Entonces acá tenemos la reacción en el cual glicerol más fosfato inorgánico va a ser mi producto, glicerol 1-fosfato es mi reactivo. ¿Qué tipo de reacción estoy viendo acá? Exergónica. exergónica. Eso me doy cuenta por mi delta G. Pero pensemos en las reacciones que ustedes vienen viendo, por ejemplo, en glucólisis. Esta reacción, ¿qué es en realidad? Es una hidrólisis. ¿Ah? Yo acá estoy hidrolizando al glicerol. ¿Bien? Cuando es fosforilación, lo veríamos a la inversa, que esa es la reacción 1 de la glucólisis. Pero yo acá estoy viendo, dado vuelta, que yo estoy viendo una hidrólisis. ¿Bien? Siempre las hidrólisis, como la hidrólisis del ATP, me va a dar un delta G exergónico. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el cálculo, que es delta G real es igual a delta G estándar más R por T por el logaritmo neperiano de los productos sobre los reactivos.
Y esto me va a quedar planteado de esta manera. Menos 9,2 más R por T, que habíamos dicho 2,47. ¿Quién me escribe ahí en el chat? Sí, se multiplican, Elías. Cinco. Por el logaritmo neperiano de glicerol, que es 0,3. En el ejercicio dice que R por T es 4,7. Ah, sí, acá lo tenemos que tomar en cuenta este. Perdón. Es otro dato. Por la concentración de fosfato inorgánico, que es 0,1, dividido todo esto en 0,5. Entonces, en la calculadora, recuerden que abren paréntesis, hacen 0,3 por 0,1, cierro paréntesis, lo divido, a lo que me da, le aplico el logaritmo neperiano y a lo que me da, le multiplico por 4,7. Díganme hasta ahí cuánto les da. A mí me dio menos 22,4. Menos 10,8. Ay, no. ¿Hasta 4,7? No, no da eso. Vamos de vuelta. ¿Cuánto te dio, Amelia? Menos 22,4. Ah, no, hice mal. Copié mal el A mí número. Hacemos también me 0 da por eso. 0,3 por 0,1 dividido 0,5, eso me tiene que dar 0,06. Aprieto logaritmo neperiano y le doy igual. No borren nada, ¿tá? Porque a veces esos valores que quedan después de la coma se toman todos. Eso a mí me da Perdón, menos ¿dónde está 2,8. el logaritmo ese? Que no lo encuentro en la calcu. ¿Viste dónde está el logaritmo común? El log común. Vas a Sí, ver que a la derecha hay un IN. sí, Es ese. es ese. Das, gracias. Bien. Y a lo que me da, tampoco, no borro nada, pongo por 4,7 y le doy igual. A mí me da 1,55. No. Muy bien, Flor. Vamos juntos. Agarran la calculadora, pongan 0,3 por 0,1, cierro paréntesis, dividido 0,5 y le dan igual. Oh, Ahí les tendría que dar 0,06. Sí. Aprieto el Sí. logaritmo neperiano y le doy igual. Ahí les tendría que dar menos 2,8. Sí. Ahí vamos. Bien, muy bien. Hola, Nicole. Y ahora hacemos Hola. por 4,7 y le doy igual. Cero con 5,9. Menos 0,59. Menos 13,2. Menos 13,2. Sí, menos 13,2. Hacemos de vuelta, Nicole. 0,3 por 0,1 le doy igual. Te da 0,03. Eso. Bien. Dividido 0,5 te da 0,06. Sí, Bien. No borres, ¿tá? Apretá el dale. logaritmo neperiano y dale igual. Dale. Menos 2,8. 8. Bien. Ahí va. Dale.
no borres, pone por 4.7, da al igual. Dale. Menos 0,59. No, menos A mí me 13,2. dio eso, menos 13,2. Menos 13 cuando... en caso cuando preto el logaritmo niperiano, ¿hago la división o multiplicado? Después del logaritmo neperiano es por 4.7. O sea, en la división. No, es 4 por multiplicación. multiplicación, eso que no me dio. Multiplicación, el por. De ahí Esto que no me dio, esto. vamos a ver Dale, qué Más. sale. con paciencia. En el último paso ahí me tranqué, porque es 4,7, después le agrego un más y le pongo menos 9,2 entre En paréntesis. paréntesis, ahí va. Tenemos que Ahí respetar va, los signos. Bueno, bien. todos llegamos a menos 13,2. Ahí le hacemos más, entre paréntesis, menos 9.2 y le doy igual. Ahora sí me dio 13,2 y ahora más. Haces más, entre paréntesis, Dale. Menos 9.2. Menos 9.2. 9,2. Dale. Me Me dio dio menos. menos 22,42. Muy bien. Está Dale, bien. muchas gracias. Está genial. Muy Gracias. bien. Ahora me dio, gracias, Ahora Sara. llegamos. Bien, bueno, en base a este valor, bueno, este es un ejercicio de examen que me dieron el valor, así que estamos bárbaros, pero en base a este me podían preguntar, ¿cómo es la reacción en realidad? ¿Qué tienen para decirme? Dándome un valor negativo. Es Hipergónica. exergónica. ¿Es Ahí va. exergónico? Muy exergónica. ¿Qué Espontáneo, más? espontáneo, Espontáneo. ¿Y el sentido? directo. Bien. Ah, y ocurre en el sentido directo. Muy, muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, acá tienen uno igual. ¿Qué me dice? Que borro abajo si se A ve ver. bien. Dada la siguiente reacción, acá tenemos la hidrólisis del ATP con su delta G, que es menos 30,5 kJ sobre mol, y teniendo en cuenta que bajo condiciones de estado estacionario, las concentraciones de ATP, ADP y fosfato inorgánico son las siguientes: ATP 1 por 10 a la menos 3, ADP 0,1 por 10 a la menos 3 y fosfato inorgánico 0,1 por 10 a la menos 3. Considerando una temperatura de 25 grados Celsius, es correcto afirmar. Y ahí me tienen que decir qué valor les da. Háganlo solitos. Ah, esto me va a quedar así. Entonces, los valores de mis productos son ADP, ADP y fosfato inorgánico. Ah, que lo tengo acá. Y mi valor de ATP es este. ¿Bien? Amelia. No, para decir cuánto me dio el cálculo. Bien. Espera un poquito. Si no son los Bueno, demás, Amelia. bueno, sí. Ansiosa, ansiosa, Amelia. Aparte, este creo que lo hicimos en clase o no me acuerdo. Eh, Acá si ustedes hacen 298 por 0,00831, que es la constante de los gases, nos da 2,47. ¿Ah? En aquel ejercicio nos había dado, pero acá lo tomamos en cuenta.
Recuerden que el por 10 es la parte de exponencial, ¿tá? Que tienen que poner. No es que le tienen que poner por 10. Profe, una pregunta. Ujú. Los productos, ¿no sería ADP y fosfato inorgánico? Sí. ¿No está al revés? Ah, no, es primero productos de... perdón. Arriba productos, abajo reactivos. Me pagaron con $20, me compraron un mate y me pagaron con $20. Vamos a mutar ahí a Anabel por lo de los $20. ¿Cuánto les dio? Menos 58,9. Muy bien. Llegaron todos al mismo valor. A ver, chat. Bien de bien. Muy bien. Menos 58,9 lo redondeamos en menos 59. Bien, pero si se fijan, menos 59 kilojoules sobre mol. La primera me dice, el delta G real es menos 30,5 kilojoules sobre mol. Esto está mal. ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué no es correcta? El otro. El delta G estándar es menos 30,5, ¿tá? Y me dice, ya que las condiciones celulares son iguales que las condiciones estándar. No, el delta G real es mucho más exergónico que mi delta G estándar, ¿ah? Así que tengan en cuenta eso, ¿bien? La correcta es la B, ¿tá? Que dijimos, delta G real es menos 59 kilojoules sobre mol, ya que las condiciones celulares no son iguales que las condiciones estándar, ¿tá? ¿Qué es lo que hace? Y esto es algo que se lo pueden preguntar de forma teórica. En nuestro delta G real, ¿qué determina en realidad su valor? Las concentraciones, ¿ah? Las concentraciones de los productos y de los reactivos, que eso puede ir variando, ¿bien? Las condiciones del delta G estándar son siempre las mismas. Ahora, para mi delta G real, esos valores de concentración pueden ir variando, ¿ah? Por eso nunca las condiciones estándar van a ser iguales que las condiciones reales celulares, ¿tá? Por eso la A no es correcta, ¿bien? La correcta es la B. En el chat. ¿Por qué RT es 2,47? R es la constante de los gases. ¿Ah? Y eso tiene un valor que es 0,00831 con algo. Y la temperatura, que es en grados Kelvin, es 298. RT es R por T. Entonces, si vos haces la multiplicación de estos dos valores, te va a dar eso. A no ser como en el ejercicio anterior que vieron que nos dio el valor de R por T. ¿Ah? Acá sería así. ¿Bien? Esperen que voy a buscar algo para sonarme la nariz. Estoy re resfriada. Bueno, muy bien. Bueno, hacemos el último de este y pasamos a reacciones acopladas. Este me dice, la energía libre de Gibbs estándar de la hidrólisis del ATP es menos 30,5 kilojoules sobre mol. Calcula el valor de delta G de la hidrólisis de ATP de los eritrocitos humanos, eritrocitos son los glóbulos rojos, considerando las concentraciones de ATP, ADP y fosfato inorgánico
y me dice los valores en milimol, respectivamente. Suponer que el pH es 7 y la temperatura es 25 grados Celsius. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pasarlos a mol. Excelente. ¿Cómo pasamos de minimol a mol? Exponente -3. O O dividido 1000. muy bien. Traten en lo posible de hacerlo dividido 1000, porque a veces, ustedes fíjense, hacen el número dividido 1000 y a veces nos les da por 10 a la menos 3, a veces puede darle a la 4. ¿Tá? Tienen que fijarse porque eso a veces puede variar. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto nos daría entonces? ¿Cuánto nos queda en mol el valor de ATP? 2,25 dividido 1000. 0,00225. 225. Bien. ADP. 0,00025. 2 ceros después de la coma. 3 ceros. Bien. Sí. ¿Patio inorgánico? 0,00165. Vieron que cuando nos dice por 10 a la, es los lugares después de las comas. Si yo acá quisiera hacerlo exponencial y quisiera hacerlo 2,5 por 10 a la, ¿cuánto haría? 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Acá me daría 2,5 por 10 a la menos 4. Si yo acá quisiera hacer 1,65, sería 1,65, 1, 2, 3, por 10 a la menos 3. ¿Ah? Si yo acá quisiera hacer 2,25, me quedaría 1, 2, 3, por 10 a la menos 3. ¿Ah? Bien. Delta G real me va a quedar entonces menos 30,5 más R por T por el logaritmo neperiano de ADP y fosfato inorgánico, que me va a quedar 0,00025 por 0,00165 dividido 0,00225. Ahora que ya saben cómo es, ¿cuánto les da? Menos 51,8. A ver los demás. ¿Todos llegaron al mismo valor? Sí, eso sí. Sé que en este caso, en el chat, muy bien. Sé que en este caso la opción correcta sería la C. Bien, muy bien. Bueno, pasamos a reacciones acopladas. En las reacciones acopladas, nosotros ¿qué dijimos? Que bueno, que es una reacción en la cual precisa, consume energía, se va a acoplar, se va a unir a una que sea muy exergónica, o sea, que libere energía. Entonces, de ahí va a agarrar la energía que precisa consumir. ¿Tá? Entonces acá me dice, vamos a marcar acá. Considerando el delta G estándar de la hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato,
es menos 16,5 kilojoules sobre mol y el de la hidrólisis de ATP es menos 30,5 kilojoules sobre mol. ¿Cuál será el delta G de la reacción catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 1? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Lo que a nosotros nos dice la reacción, acá es 6, se ve que me chispoteé, me puse un 4. Lo que a nosotros nos diga la ecuación tiene que ser lo mismo, ¿tá?, que nos dice el enunciado. Si el enunciado me dice una hidrólisis y yo veo hidrólisis, está bien. ¿Ah? Si me dice fosforilación y yo veo una fosforilación, está bien. Y ahí dejo los valores de delta G igual. Ahora, si yo veo que no es eso, si me dice una hidrólisis, miro la ecuación y en realidad hay una fosforilación, lo que voy a hacer es cambiar el valor del delta G. ¿Cómo? Le cambio el signo, ¿ah?, a la ecuación que está mal. Ahora, acá me dice la reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 1. Acá estamos hablando de la reacción 3 de la glucólisis, que en realidad es la fosforilación de la fructosa 1, perdón, de la fructosa 6-fosfato. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la reacción. La fructosa 6-fosfato, la fosforilamos, le damos un fosfato ahora en el carbono 1 y se transforma a fructosa 1,6-bifosfato. La ecuación, acá tendría que tener el 6, que nosotros estamos viendo acá arriba. ¿Es esta de acá? ¿Es lo que me está pidiendo el enunciado? No. No, lo tiene al revés, ¿ah? Y en realidad, la reacción que yo estoy viendo, la que cataliza la fosfofructoquinasa 1, es una fosforilación, ¿bien? Y acá lo que me está mostrando en realidad es una hidrólisis. ¿Por qué? Porque yo tengo acá dos fosfatos, que acá me dice bifosfato, y acá pasa a tener uno solo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el valor del delta G. El delta G estándar, que está negativo, ahora estaría positivo. Más 16,5 kilojoules sobre mol. ¿Bien? El delta G que nosotros queremos, ¿tá?, es un delta G global, o sea, el delta G total de las reacciones, que sería la suma de ambos delta G. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Recuerden que solamente cambiamos este de acá. ¿Cómo me quedaría la ecuación? ¿Cómo me quedaría esta suma en realidad? De 14 menos 14 kilojoules por mol. Al despeje, ahí. Ah, la suma, ahí va. Bien, sería 16,5 kilojoules. Ay, no me quedo acá. 16,5 kilojoules sobre mol más. No sé por qué no me queda. Ahora sí. La de abajo queda igual, que es menos 30,5 kilojoules sobre mol. ¿Cuánto nos quedaba? Menos 14. Ahí va, menos 14 kilojoules sobre mol. Bien. Siempre que nosotros tengamos esto y el valor negativo, el que lleva el signo negativo, sea el más grande, la suma al final nos va a dar negativa, ¿tá? Así que sería menos 14 kilojoules sobre mol. O sea que la opción correcta acá sería la A. Muy bien. Antes de continuar, quiero esta. Mira esta. Sí, esta. No, no es esta. ¿Qué es eso? Miremos esta reacción. Me dice, considerando que la energía libre de Gibbs durante la hidrólisis de un mol de ATP en condiciones estándar es 30,5 kilojoules sobre mol menos 30,5 kilojoules sobre mol, determine la cantidad de moles de fosfocreatina que pueden formarse en condiciones estándar al acoplar la hidrólisis de ATP a la síntesis de fosfocreatina expresada en la siguiente reacción.
Entonces acá me da la hidrólisis de ATP, que yo sé que es una reacción exergónica que me libera menos 30,5 kilojoules sobre mol, pero cuando nosotros miramos cuánto es lo que yo preciso para formar fosfocreatina, me dice que yo preciso 43,1 kilojoules sobre mol. Entonces, ¿a mí me alcanza para poder formar fosfocreatina? No. No. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La A. La A, excelente. 0 moles. Bien. Acá no me pidió que calculara los delta G totales, no me pidió que hiciera ningún cambio. Me dice, bueno, yo quiero acoplar estas reacciones. Una está formando, la otra está rompiendo. Quien me libera energía me da esto, me da 30,5 kilojoules sobre mol. Pero por el otro lado, para yo poder formar la fosfocreatina, preciso 43 kilojoules sobre mol. No me alcanza, ¿tá? Es como que yo quiero ir a comprarme un alfajor, vale 43 pesos, tengo 30. No me alcanza, no me lo puedo comprar. Entonces, ¿cuántos moles de fosfocreatina yo puedo formar con lo que me dio la hidrólisis de ATP? Nada, ¿está? Cero, ¿bien? Si yo tuviera la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato y me diera, voy a escribirlo, así lo veo. Y me pide un delta G de 12,4 kilojoules sobre mol. ¿Cuántos moles podríamos nosotros formar a partir de la hidrólisis de ATP? ¿Cuántos moles de glucosa 6-fosfato podría formar? 2. Excelente. ¿Tá? Si a mí la hidrólisis de ATP me da 30,5 kilojoules sobre mol y para poder formar glucosa 6-fosfato yo necesito 12, 12,4 más 12,4 me va a dar 25. Bueno, me alcanza y hasta me sobra. ¿Ah? Sería eso. Bien. Este también es un ejercicio de examen. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Bien, bueno, vamos a esta otra reacción acoplada. Las reacciones acopladas son bastante sencillas, habiendo entendido cómo hay que razonar las ecuaciones, ¿verdad? Acá me dice, ¿cuál será el delta G de la reacción catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 1? Que esto tienen que recordar que es la más importante, es la que regula, ¿tá? La glucólisis por la necesidad energética. Y me dice fructosa 6-fosfato más ATP, que es lo que consume la reacción, para fructosa 1,6-bifosfato. Y me dice, ah, y acá me comí los valores. Ah, no, está acá abajo. Me comí los valores, chiquillos. De esta. De esta me comí los valores. Ahora me di cuenta. Vamos a hacerla abajo. Esta de acá. A continuación se muestran dos reacciones de hidrólisis con sus respectivos delta G en condiciones estándar y me da fosfonol piruvato para darme piruvato más fosfato inorgánico y la hidrólisis de ATP. La reacción que nosotros estamos viendo arriba es una reacción de hidrólisis. Sí. Sí. Y la de abajo sabemos que sí. Bien. La energía libre que me da el fosfonol piruvato, ¿me sirve para sintetizar ATP? Sí. Sí, ¿está? Al revés no, ¿bien? Si yo quisiera formar piruvato a través de la hidrólisis del ATP, no me daría. Pero si quiero formar ATP con el valor del fosfonol piruvato, me alcanza porque es mucho más grande. Y O me dice, sea, profe, dime, eso lo sabríamos porque al hacer la invertida de la hidrólisis del ATP no das 30, ¿sería por eso? si vos querés formar. Vos tenés que mirar el valor, sí, es porque te da 30. Si vos querés Está. formar, viste que la reacción iría para acá. Bien, y sería 30,5 kilojoules sobre mol. Pero acá en realidad no te interesa el signo, te interesa el valor que precisás. ¿Ah? Entonces vos sabés que precisás 30,5 y el otro te da 61. ¿Ah? Sería así. Entonces me dicen,
La energía liberada de la hidrólisis del fosfonol piruvato es suficiente para sintetizar ATP. La energía liberada de la hidrólisis de ATP es suficiente para sintetizar fosfonol piruvato. La energía liberada de la hidrólisis del fosfonol piruvato es suficiente para sintetizar ADP. La B. La La, segunda. La A. claro, es la A. A. Ah, Ay, claro. pensé que Ahí va. Lo que me libera la hidrólisis del fosfonol piruvato, que es energía exergónica, menos 61 kilojoules sobre mol, me alcanza para sintetizar ATP. ¿Cuántos mol de ATP puedo sintetizar por la hidrólisis del fosfonol piruvato? 2. 2. Excelente. Y nos da ahí raspando. Muy, muy bien. Bueno, ¿quedó claro esta parte? Sí. ¿Sí? Vamos a pasar a reacciones redox. ¿Tá? Acá nosotros tenemos que hablar de la transferencia de electrones, ¿tá? Que es algo que lo tienen que tener muy claro porque cuando lleguen a cadena respiratoria se habla de esto y también en lo que es beta oxidación y síntesis de ácidos grasos, ¿tá? Que se acuerdan que cuando vieron las rutas de las pentosas, uno de los productos, ¿cuál era? Ruta de las pentosas fosfato. En el ribosoma, mira que va a generar. ¿Hola? No, Hola. Creo que no estaban hablando de mí. La ruta de las pentosas fosfato, ¿qué nos da como productos? La glucosa es el fosfato. ¿Qué más? Nada H. El Nada H. NADPH me da. El NADPH. NADPH es el que participa en reacciones reductoras, ¿está? Él te va a dar electrones. Y si yo te estoy dando electrones, te voy a reducir. El NADH, que nos da la glucólisis, que nos da la reacción intermediaria de cuando formo el piruvato acetilcoenzima A, que nos va a dar también el ciclo de Krebs, nos da NADH. El NADH carga los electrones y los va a entregar en la cadena respiratoria. El NADPH te reduce, o sea, te da los electrones. Y eso es lo que tienen que saber para esta transferencia de electrones. Dependiendo en el sentido hacia dónde van los electrones, si yo tengo todos los electrones, ¿tá? Todas esas cargas negativas, y se las doy a ustedes, yo a ustedes los estoy reduciendo. O sea, quien recibe el electrón se reduce. ¿Ah? Ahora yo que me saqué todos esos electrones de arriba, me oxido. ¿Bien? Yo que me oxidé porque me saqué los electrones, lo que generé es que tú te reduzcas. Así que yo voy a ser el agente reductor y quien se reduce logró que yo me oxidara. Así que quien recibe los electrones y se reduce es el agente oxidante. ¿Bien? Sí o sí tenemos que saber esto. Bueno, el electrón lo tenía él, se los da a él, el que es el dador de electrones, ¿bien? Él se oxida, pero quien recibe el electrón se reduce. ¿Ah? Esto es la regla para poder entender. Ahora, estos ejercicios nos piden tener en cuenta determinadas cosas. Acá nosotros tenemos dos reacciones y me dice, se muestran dos semireacciones y potenciales de reducción estándar de los pares alfa-cetoglutarato isocitrato, nada más, nada H. En condiciones estándar, la reacción favorable implica. Entonces acá tenemos los dos potenciales de reducción individuales y vemos que el de la reacción de alfa-cetoglutarato es menos 0,38 volt y el del otro, el del NAD más nada H, es menos 0,32 volt. El primer paso para poder entender esto es, bueno, ¿quién tiene el potencial de reducción más negativo? El que tiene el potencial de reducción más negativo, esa reacción va a ser la dadora de electrones. Y eso me va a indicar de qué reacción a qué reacción van los electrones. ¿Ah? En estas dos,
¿quién es el que tiene el E estándar más negativo? El isocitrato. Muy bien. Entonces, esta reacción es la dadora de electrones y esta es la que recibe los electrones. Bien. Entonces, vamos a concentrarnos en la primera ecuación. Esta es la dadora de electrones, o sea, quien se va a oxidar y el agente reductor. Pero de esta ecuación yo tengo que tener en cuenta algo. Si yo doy el electrón, o sea, yo te estoy dando el electrón para mí va a ser un producto, ¿ah? Y el electrón tendría que estar del lado de los productos. Esa es la trampa de todas estas ecuaciones, ¿ah? Yo no podría armar la ecuación de equilibrio total teniendo los electrones del mismo lado en cada reacción. Entonces, esto está mal. Si los electrones tendrían que estar del lado de los productos, ¿quién es el sustrato de esta reacción? El isocitrato. El isocitrato, ¿tá? Entonces, sabiendo que esto está mal, ¿qué es lo que voy a hacer yo con mi valor de potencial de Se invierte, reducción? ¿no? Lo Se cambia. invierto, exacto. Entonces, esto es como pasos, ¿tá? A mí me gusta enseñarlo así. El paso 1, identificar al E estándar más negativo. Entonces, yo sé que ahora, teniendo en cuenta esto, esa reacción o esa ecuación es la dadora de electrones, bien, el agente reductor y quien se oxida. Bien, eso sería mi paso 1. Mi paso 2, como yo sé que los electrones son lo que yo voy a dar, entonces tiene que estar del lado de los productos, lo que voy a hacer es cambio el signo del E estándar más negativo. Entonces acá me quedaría E estándar igual más 0,38 volt. ¿Bien? Eso sería lo primero que yo tengo que hacer. ¿Bien? Si a mí me pide calcular, acá no me está pidiendo calcular, pero si a mí me pidiera calcular la variación de mis potenciales de reducción, el paso 3 sería ese, poder calcular el estándar total, que como sería sumándolos por los signos que corresponden. Bien. Ahora, razonando, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Yo ya sé que el isocitrato es el sustrato de esta reacción. Entonces, el isocitrato va a ser, lo pongo acá, se oxida, es el dador de electrones, ¿tá? Y es el agente reductor. La reacción que está abajo, la reacción que recibe el electrón, está bien, no cambia nada, ¿tá? Entonces, lo que vamos a ver antes de la flecha serían mis reactivos, lo que voy a ver después de la flecha serían mis productos. Entonces, el sustrato recibe al electrón, se reduce y se transforma en NADH. ¿Quién O sea recibe el que electrón? siempre va a pasar en una reacción sola, que hay que cambiar, ¿no? Solamente cambias una reacción, ahí va. Ahí La va. otra queda igual, la otra está bien, ¿tá? Pero siempre va a pasar eso. Sí. Profe, Ok. Sí, siempre, si no, no habría gracia, te darían todo No, correcto. sí. siempre tenemos que cambiar el signo o puede haber alguna ocasión en la que no. En realidad, el signo se cambia para el cálculo, ¿tá? Vos tenés que identificar quién es el dador de electrones, ¿bien? En este caso, no te pide cálculo, te pide que vos puedas entender cuál es el sentido, quién da y quién recibe el electrón, pero si te pidieran calcularlo, ahí le cambias el signo, ¿tá? Dale, gracias. De nada. ¿Quién recibe el electrón? El NAD, El NAD más, ¿ah? sí, El NAD más va a ser el que recibe el electrón. El NAD más recibe el electrón y ¿qué más? se reduce. Se reduce y es Ah, el agente oxidante. Sí. muy bien.
Entonces, marco acá, NAD+, voy a ponerlo acá, se reduce, recibe el electrón y es el agente oxidante. Bien. Entonces, el sentido de nuestra reacción, ¿cómo sería? ¿De dónde a dónde va el electrón? ¿De dónde a dónde va? Del isocitrato al NAD+. Excelente. La reacción va del isocitrato al NAD+. Muy bien. Habiendo razonado todo esto, vamos a ver si en realidad a mí me pidieran calcular mi delta G. Y ahora contestamos. Si a mí me pidieran calcular mi delta G estándar, a partir de esto sería menos N, que son los electrones que yo transfiero, por F, que es la constante de Faraday, por mi delta E estándar, que es lo que yo puedo calcular a partir de los valores de ahí. Si yo calculo mi delta E, me quedaría 0.38 menos 0.32, que esto nos va a quedar en 006. 0.38 menos 0.32. Muy bien. 0,06. Volt. Bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, me va a quedar delta G estándar menos N, que son los electrones que yo doy. 2 electrones doy, 2 electrones recibo. Por 96,4, que es la constante de Faraday, por mi delta E, que es 0,06 volt. ¿Cuánto me da esto? Menos 11,6 me dio. Muy bien. Recuerden que si a mí me está hablando de delta G, el valor de delta G siempre la unidad va a ser kilojoule sobre mol. Si por lo contrario me está hablando de los potenciales de reducción, esos van a ser siempre en volt. Estos serían los paso a pasos si a mí me pidiera llegar a calcular el delta G estándar. Ahora, lo que en realidad siempre nos van a pedir es que nosotros Es el delta G digamos real. qué pasa. Y me Ah, dice, bien. Tenía el micrófono perdido. Me dice, la reducción del NAD+ por el isocitrato, la reducción del NADH por el isocitrato, la reducción del alfa-cetoglutarato por el NADH, la reducción del alfa-cetoglutarato por el NAD+. ¿Cuál es la correcta? La A. La A. Quien se reduce es el NAD+. ¿Quién lo reduce? ¿Quién le da los electrones? El isocitrato. Bien. ¿Se entendió esto, chiquilines? Sí. ¿Sí? Bien de bien. ¿Los demás? Excelente. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer estos otros que ahora seguramente los van a entender re bien. Me dice, a continuación se describen las hemireacciones y potenciales redox estándar de los pares ubiquinona-ubiquinol y oxígeno-agua. Indique qué ocurre en la reacción global de óxido-reducción termodinámicamente favorable en condiciones estándar. Bueno, acá tengo valores positivos, pero yo tengo que empezar de estos valores, ¿quién es el más negativo? Sería como el valor absoluto nomás. Es el segundo, el 0,815. En realidad, ¿quién se está Ah. acercando al 1 acá? No, el El ubiquinol. primero. Ahí va, Ah, claro. es este. Bien. Entonces, esta sería la reacción, ¿tá? Que va a ser la dadora de electrones. ¿Quién es el que está dando el electrón? El ubiquinol. Ahí va. El ubiquinol sería entonces quien se oxida. Bien.
sabemos que de la reacción de abajo está todo bien, quién recibe el electrón y quién se va a reducir. El oxígeno. El oxígeno. Muy bien, así que el oxígeno se reduce. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué opción es correcta. Me dice, el ubiquinol se reduce y el oxígeno se oxida. El ubiquinol se oxida y el oxígeno se reduce. La ubiquinona se oxida y el agua se reduce. El oxígeno cede los electrones al ubiquinol. El oxígeno cede los electrones a la ubiquinona. La ¿La B. B? La B, muy bien. La B es la correcta. ¿Ah? El ubiquinol, ¿ah?, es el que da los electrones, por eso él se oxida, y el oxígeno es quien lo recibe, por eso él se reduce. Excelente. Bien, acá me dice, ¿cuál de los siguientes pares redox tiene mayor tendencia a donar electrones en condiciones estándar? ¿Qué tengo que fijarme acá para saber que esa va a ser una reacción que dé electrones? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El paso 1 era. El signo negativo del Negativo. E. Exacto. ¿Quién es el que tiene el valor más negativo de estos? La E. La A, ahí El va. primero. Muy bien. Acá el par NAD más NAD H tiene un estándar de menos 0,32 volts. ¿Tá? Así que esta es la reacción más negativa, o sea que es el que va a tender a dar Ah, electrones. Muy bien. Bueno, acá me dice, dadas las siguientes hemireacciones de óxido-reducción, acá tenemos los dos valores, ¿tá? ¿Cuál sería el dador de electrones acá? ¿Qué reacción sería la dadora de electrones? em, El succionado. y el succionato. Ahí va. El succinato va a ser el que se oxida, el dador de electrones y el agente reductor. ¿Y quién es el que acepta los electrones? ¿Quién se reduce? El El oxígeno. oxígeno. Muy bien, el oxígeno. ¿Bien? Profe, Dime. no entiendo cómo reconocer cuando los dos son positivos cuál es el que se oxida. Vos recordá los valores, ¿no? Si este es 0, acá está el 1, ¿bien? Entonces vos vas a tener 0,0001, 0,0002, 0,003, hasta llegar al 0,1, 0,2, 0,3. ¿Quién está más cerca del 1? El 0,8. ¿Ah? O sea que él se va a hacer más positivo, ¿bien? Antes del 0 es negativo. ¿Quién está más cerca del 0? El 0,03. ¿Bien? Este está más cerca de los valores negativos. Entonces, siendo los dos positivos, el más chiquito, el que esté más cerca del 0, él va a ser el negativo, ¿tá? El más negativo, digamos. ¿Bien? ¿Se entiende Gracias. mejor? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces identificamos al succinato como el dador de electrones, quien se oxida y el agente reductor, y al oxígeno como el que se reduce y el agente oxidante. Profe, Y una consulta. No sí, entendí cómo darme cuenta que es el oxígeno en este caso el que se va a reducir. bien. Vos fíjate, la primera reacción, vos sabés que lo que está mal en quien da el electrón es que los electrones estén del lado del sustrato, porque en realidad los electrones, si yo los doy, tienen que estar del lado de los productos, ¿tá? La reacción de arriba es quien recibe el electrón. ¿Quién recibe el electrón? Mi sustrato. El oxígeno va a recibir el sustrato, lo va a consumir y se va a reducir a agua, ¿tá? O sea, el producto final de que yo haya consumido el electrón va a ser agua. Entonces, de esta reacción, vos tenés que mirar. El electrón se va a ir, así que no puede ser. El hidrógeno también. El principal sustrato va a ser quien recibe el electrón. ¿Ah? Siempre de la reacción que sabemos que es la que recibe el electrón, el principal sustrato es el que va a consumir el electrón. Por eso acá el principal sustrato es el oxígeno. ¿Ah? Entonces sería por eso.
¿Se entiende un poquito más? Sí, muchas gracias. Sí. Bien, acá me dice, indique cuál es la reacción termodinámicamente favorable en condiciones estándar. Y me dice, reducción del succinato por el agua, reducción del oxígeno por el succinato, oxidación del oxígeno por el succinato, reducción del fumarato por succinato, la oxidación del fumarato por el agua. La B. La B. Muy bien, ¿está? El oxígeno se reduce, ¿por quién? Por el succinato. Ahora, teniendo en cuenta esto, abajo me pide mi valor de delta E. Recuerden que acá, a la reacción dadora de electrones, yo le cambio el signo. Entonces, el E estándar de acá, ¿cómo me quedaría? Menos 0,03. Excelente. Y la de arriba me va a quedar igual. Entonces, mi delta E estándar va a ser 0,816 menos 0,03. ¿Cuánto me da esto? 0,786 voltios. Muy bien. ¿Cuál es la opción correcta? La D. La D. Muy bien. Excelente. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Bien. Díganme ustedes cuál sería la opción correcta en este caso. La A puede ser. O sea, no sé. La C. Para mí es la C, porque no es Es por la el. C. La Ah, es la C. C. Es la C. Bien. ¿Quién es el dador de electrones? ¿Quién se oxida? El El nada H. H. Muy bien. ¿Y quién va a ser entonces el que recibe el electrón, El el que se piruvato. reduce? El El piruvato. El piruvato. piruvato. Entonces, la reacción va del NADH al piruvato, siendo el piruvato reducido por el NADH. Entonces, la correcta es la C, la reducción del piruvato por el NADH. Bien. Para esto sigan los paso a paso. Primero, ¿cuál es mi estándar más negativo? Ese es el indicador de a dónde van a ir los electrones. Entonces, ese va a ser el dador de electrones. La reacción de abajo, o en este caso la de arriba, la que es quien recibe el electrón, va a seguir todo igual y el principal sustrato va a ser el que recibe el electrón, o sea, el que se va a reducir. Teniendo en cuenta eso, o sea, se fijan primero el E estándar negativo, marcan, este se oxida, este se reduce, él es el agente oxidante, él es el agente reductor, y ahí, pluk, van ahí a los enunciados, ¿está? Ya teniéndolos todo en cuenta. Y con eso, chiquilines, no hay falla. ¿Ah? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No?